Pacomio y el monaquismo comunal. El número creciente de personas que se retiraban al desierto y el deseo de casi todas ellas de allegarse a un maestro experimentado daría origen a un nuevo tipo de vida monástica. Ya hemos visto cómo Antonio tenía que huir constantemente de quienes venían a pedirle su ayuda y dirección. Cada vez más los monjes solitarios cedieron el lugar a los que de un modo u otro vivían en comunidad. Estos, aunque recibían el nombre de monjes, es decir, de solitarios, consideraban que esa soledad se refería a su retiro del resto del mundo y no necesariamente a vivir apartados de otros monjes. Este monaquismo recibe el nombre de cenobita, palabra derivada de dos términos griegos que significa vida común. Al igual que en el caso del monaquismo anacoreta, tampoco en cuanto al cenobítico nos es posible decir a ciencia cierta quién fue su fundador. Lo más probable es que haya surgido casi simultáneamente en diversos lugares, nacido no de la habilidad creadora de individuo alguno, sino sencillamente de la presión de las circunstancias. La vida absolutamente apartada del anacoreta no estaba al alcance de muchas personas que marchaban al desierto, y así nació el cenobitismo. Sin embargo, aunque no haya sido su fundador, no cabe duda de que Pacomio fue quien le dio forma al monaquismo cenobítico egipcio. Pacomio nació hacia el año 286 en una pequeña aldea del sur de Egipto. Sus padres eran paganos y él parece haber conocido poco acerca de la fe cristiana antes de ser arrebatado de su hogar por el servicio militar obligatorio. Se encontraba entristecido por su suerte cuando un grupo de cristianos vino a consolarles a él y a sus compañeros de infortunio. El joven soldado se sintió tan conmovido ante este acto de caridad que hizo votos en el sentido de que, si de algún modo lograba librarse del servicio militar, se dedicaría él también al servicio de los demás. Cuando de modo inesperado se le permitió dejar el ejército, buscó quien lo instruyera en la fe cristiana y lo bautizara, y pocos años después decidió retirarse al desierto, donde solicitó y obtuvo la dirección del viejo anacoreta Palemón. 7 años pasó Pacomio junto a Palemón hasta que oyó una voz que le ordenaba establecer su residencia en otro lugar. Su anciano maestro le ayudó a edificar allí un sitio donde vivir y luego lo dejó solo. Poco después, Juan, el hermano mayor de Pacomio, se le unió y juntos se dedicaron a la vida contemplativa. Pero Pacomio no estaba satisfecho y en sus oraciones constantemente rogaba a Dios que le mostrara el camino para servirle mejor. Por fin, en una visión, un ángel le dijo que Dios quería que sirviera a la humanidad. Pacomio no quiso escucharlo, insistiendo en que lo que él buscaba era precisamente servir a Dios y no a la humanidad. Pero el ángel repitió su mensaje y Pacomio, recordando quizás los votos que había hecho en sus días de servicio militar, comprendió y aceptó lo que el ángel le decía. Con la ayuda de Juan, Pacomio construyó un muro amplio, dejando lugar dentro para un buen número de personas, y después reunió a un grupo de hombres que querían participar de la vida monástica. De ellos, Pacomio no pidió más que el deseo de ser monjes y se dedicó a enseñarles mediante el ejemplo lo que esto significaba. Pero sus supuestos discípulos se burlaban de él y de su humildad, y a la postrer Pacomio los echó a todos. Comenzó entonces un segundo intento de vida monástica en comunidad. Contrariamente a lo que podría esperarse, Pacomio, en lugar de ser menos exigente, lo fue más. Desde un principio, quien quisiera unirse a su comunidad
debería renunciar a todos sus bienes y prometer obediencia absoluta a sus superiores. Además, todos participarían del trabajo manual y nadie se consideraría a sí mismo por encima de labor alguno. La norma fundamental fue entonces el servicio mutuo, de tal modo que aún los superiores, a pesar de la obediencia absoluta que debían recibir, estaban obligados a servir a los demás. El monasterio que fundó sobre estas bases creció rápidamente y en vida de Pacomio llegó a haber 9 monasterios, cada uno con centenares de monjes. Además, la hermana de Pacomio, María, fundó varias comunidades de monjas. Cada uno de estos monasterios estaba rodeado por muros con una sola entrada. Dentro de este recinto había varios edificios, algunos de ellos, tales como la iglesia, el almacén, el comedor y la sala de reuniones, eran de uso común para todo el monasterio. Los demás eran casas en las que los monjes vivían agrupados según sus responsabilidades. Así, por ejemplo, había una casa de los porteros, cuyas responsabilidades consistían en ocuparse del alojamiento de quienes pidieran hospitalidad y en recibir a los nuevos candidatos que solicitaran ser admitidos a la comunidad. Otras casas alojaban a los tejedores, los panaderos, los costureros, los zapateros, etc. En cada una de ellas había una sala común y varias celdas en las que vivían los monjes de 2 en 2. La vida de cada monje pacomiano se dedicaba por igual al trabajo y la devoción, y hasta el propio Pacomio daba ejemplo ocupándose de las labores más humildes. En cuanto a la devoción, el ideal era que todos siguieran el consejo paulino, orad sin cesar. Por esta razón, mientras los panaderos horneaban o mientras los zapateros preparaban el calzado, todos se dedicaban a cantar salmos, a recitar de memoria las escrituras, a orar en voz alta o en silencio, o a meditar sobre algún pasaje bíblico. Además, 2 veces al día se celebraban oraciones en común. Por la mañana todos los monjes del monasterio se reunían para orar, cantar salmos, escuchar la lectura de las escrituras, y por la noche hacían lo mismo, aunque reunidos en grupos más pequeños en las salas de las diversas casas. La vida económica de las comunidades pacomianas era variada. Aunque todos vivían en pobreza, Pacomio no insistía en la austeridad exagerada de algunos anacoretas. En sus mesas se servía pan, fruta, pescado y verduras, pero nunca carne, y el producto de las labores de los monjes se vendía en los mercados cercanos, no solo para comprar comida y algunos artículos necesarios, sino también y sobre todo para tener que darles a los pobres y a los transeúntes. En cada monasterio todo esto estaba al cuidado de un ecónomo y de su ayudante, quienes periódicamente tenían que rendir cuentas al ecónomo del monasterio principal donde Pacomio residía. Puesto que todo monje tenía que obedecer a sus superiores, el orden de la jerarquía estaba claramente definido. Por encima de cada casa había un superior que a su vez debía obedecer al superior del monasterio y a su segundo, y por encima de todos los superiores estaban Pacomio y sus sucesores, a quienes se daba el título de abad o archimandrita. Cuando Pacomio estaba próximo a morir, sus monjes le aseguraron que obedecerían a quien él nombrara como su sucesor, y así se estableció la costumbre de que cada abad nombrara a quien habría de sucederle en el mando supremo. Pero en todo caso la autoridad del abad era total, pues podía nombrar, transferir o deponer a los superiores de todos los otros monasterios. 2 veces al año, todos los monjes pacomianos se reunían para orar y adorar juntos y para atender a las cuestiones prácticas del buen gobierno de sus monasterios. Además, el abad
o alguien enviado por él, visitaba cada comunidad frecuentemente. Pacomio y sus compañeros nunca aceptaron cargos eclesiásticos y por tanto no había entre ellos sacerdotes ordenados. A fin de participar de la comunión, los monjes asistían los sábados a las iglesias que había en las aldeas cercanas y los domingos algún sacerdote visitaba cada monasterio y ofrecía la comunión en él. En las comunidades femeninas se seguía una disciplina semejante a la de los varones y el abad, Pacomio o su sucesor, gobernaba tanto sobre las mujeres como sobre los hombres. Cuando alguna persona deseaba unirse a una de las comunidades pacomianas, todo lo que tenía que hacer era presentarse a la puerta. Pero esta no le era abierta con facilidad, pues primero el candidato tenía que mostrar la constancia de su propósito permaneciendo varios días a la intemperie rogando que se le abriera. Cuando por fin le dejaban entrar, los porteros se hacían cargo de él. Por un tiempo vivía con ellos, hasta que se le consideraba listo para unirse a los demás monjes en la oración. Entonces le llevaban a la asamblea del monasterio, donde los nuevos monjes tenían un lugar especial hasta tanto se le incorporara a una de las casas y se le asignara un lugar en la vida común. Pero lo más sorprendente de todo este proceso de iniciación es el hecho de que buen número de postulantes que se presentaban a las puertas de los monasterios tenían que recibir instrucción catequética y ser bautizados, pues no eran cristianos. Esto nos da una idea de la atracción inmensa que tales centros ejercieron sobre los espíritus del siglo IV, pues hasta los paganos veían en ellos un estilo de vida digno de seguirse.